Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami, o su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 79. Pasó un largo mes para los refugiados y ciudadanos de Konoha. Fue un shock para Kushina y el resto del equipo, y no que Yugao faltara a algunos días de entrenamiento. Temiendo a lo peor, los shinobi fueron a verla y la encontraron durmiendo en su habitación. Desafortunadamente, todos los intentos de despertarla resultaron imposibles. Naturalmente, todos recurrieron a Kushina y Yuri en busca de una respuesta. Cosas como esta parecían estar relacionadas con Naruto. Por desgracia, ni Kushina ni Yuri tenían una respuesta que dar. Simplemente estaban agradecidos de que Yugao estuviera viva. Ante esta situación, Tsunade incriminó a Yugao en el hospital, pero las extrañas circunstancias no se detuvieron ahí. 2 días después, llegó una alerta al hospital. Uzuki Yugao había desaparecido sin dejar rastro. Durante una semana entera, la buscaron por todas partes, sin éxito. Tsunade le rogó a Kushina que respondiera. Los shinobis de Konoha especulaban que Yugao había sido asesinada por shinobis enemigos. En primer lugar, Kushina lo encontraba extremadamente improbable. Si Yugao hubiera muerto, no dudaba de que Naruto habría regresado para vengar la muerte de su compañero. En segundo lugar, Yugao era poderosa por sí misma. Kushina dudaba que algo que no fuera el Kage representara una amenaza para su compañero. Desafortunadamente, ese conocimiento no le sirvió de mucho ante la creciente tensión. Kushina tenía muy claro que, efectivamente, la gente de Konoha se había ido acostumbrando a su poder. Se vio obligada a ejercer cada vez más poder para mantener la paz. También empezó a ser evidente que, aunque le temían, su odio era mucho más fuerte. Ciertamente, no ayudó que algunos shinobi de Konoha intentaran justificar la muerte de Yugao para poder iniciar conflictos con Iwa y Kumo. Eso pareció extender los problemas a Suna y Kiri. Pronto, la aldea y sus ciudadanos se vieron atrapados en un fuego cruzado de violencia y conflictos sin resolver que amenazaban con romper la unidad. Los Kage hicieron lo que pudieron, pero como los líderes temían reducir su número, lo mejor que podían hacer era encarcelarlos o someterlos a trabajos forzados. Sin embargo, para algunos, ser encarcelados u obligados a trabajar parecía un precio que valía la pena si eso significaba atacar a quienes aparentemente los perjudicaban. La tensión aumentó y la paciencia se puso a prueba. Lo que tampoco ayudó fue que todos se sintieran acorralados mientras las reservas de alimentos seguían escaseando. La incertidumbre humana natural se agravó. Y todo se dirigía a Kushina. Muchos se preguntaban dónde estaba Naruto. Algunos incluso la acusaron de ser la causa de su situación. Sin embargo, como correspondía a su condición de futura esposa del jefe del clan, Kushina les ofreció su mejor respuesta. Simplemente no lo sabía. No sabía qué hacía Naruto, pero sabía que estaba vivo. También sabía que su poder aumentaba de forma asombrosa. Como ella y Yura estaban conectados con él, su poder también seguía aumentando. Desafortunadamente, eso no logró calmar la creciente angustia entre las masas. Algunos incluso afirmaron que Kushina mentía. Otros asumieron que Naruto podría haber muerto en la nieve, incapaz de asumir la responsabilidad y las consecuencias que había impuesto al pueblo. Una pequeña mayoría incluso se atrevió a afirmar que Naruto los había traicionado a todos a Hashin. Muchos habían presentado sugerencias al Kage para intentar encontrar el camino a casa. Desafortunadamente para los Kages, los asuntos que estaban tratando los superaban por completo.
No sabían cómo apaciguar las crecientes preocupaciones. Dicho esto, solo tenían una forma de reducir la tensión. Los 5 Kages acordaron dividir temporalmente Konoha en 5 secciones. Todos los residentes de Konoha Suna se quedarían en los cuadrantes central y sureste. Kumo al noroeste, Iwa al suroeste y Kiri al noreste. Aunque este fue una medida temporal, su tensión se sintió rápidamente en todo el mes. Omoi y Karui estaban desesperados por formar parte de la familia que Samui y Atsui siempre habían mostrado interés en visitar. No solo eso, sino que era casi una obligación hacia Shi. Para un hombre que no había tenido familia, había elegido formar parte de Konoha para poder cumplir un sueño. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar que ese sueño se muriera tan fácilmente. Por supuesto, esto no detuvo el entrenamiento. Si había algo que los Kage no iban a tolerar era que nadie obstaculizara los esfuerzos de la alianza por recuperar su patria. Incluso Kurotsuchi demostró una determinación férrea e inquebrantable contra la oposición. Había advertido que, mientras fuera la Tsuchikage, se aseguraría de castigar severamente a cualquiera que amenazara la estabilidad del entrenamiento. Aunque el panorama parecía sombrío, el crecimiento general de la fuerza no podía subestimarse. La fuerza de todos había crecido a pasos agigantados. Por mucho que la enfureciera, solo podía confiar en que el hijo del Yondaime seguía vivo en algún lugar. Sin él, su fuerza no significaba nada. Claro que algunos examinadores no creían que Kurotsuchi realmente lo hiciera, pero cuando llevaron a la persona ofendida ante ella, respondió rompiéndole los dientes y la nariz a uno. Luego escribió sus nombres en un pergamino. Afirmó que, una vez que recuperaran la tierra, los infractores trabajarían 20 años en las minas de sal de Iwa. Los rostros de los presentes palidecieron mientras Kurotsuchi les entregaba una placa especial que indicaba su condición de criminales. Quítate esa placa, y cuando vuelvas me aseguraré de que te maten, carajo. Y si crees que ese castigo significa que no tendrás que luchar por nuestro planeta, ten por seguro que haré que tus familias trabajen en las minas de sal, en su lugar. Gruñó Kurotsuchi. Todos quedaron boquiabiertos. Kurotsuchi-sama, ¿no puede? La Tsuchikage golpeó el escritorio con los puños y desató todo el poder de su chakra reforzado. Incluso sus guardias temblaron al crujir las tablas bajo sus pies. Cállate. ¿Crees que tus necesidades son mayores que las de los demás? Te tomé como shinobi de Iwagakure. ¿Se han olvidado de la voluntad de piedra? Estoy muerta de estrés. No he podido dormir en 3 días y he tenido que aguantar tus estupideces. Exclamó Kurotsuchi. Mataron a mi mejor amigo, Kurotsuchi-sama. Esos perros de Konoha tienen que pagar. Exclamó uno de ellos. Kurotsuchi fulminó con la mirada al siguiente que habló. Retrocedió asustado. La Tsuchikage apretó los dientes. Intentó mantener la ira, pero solo pudo suspirar. ¿Acaso tus pequeñas disputas valen el fin de nuestro mundo? Por si lo has olvidado, nuestras vidas están en manos de los shinobi de Konoha. ¿De qué sirve que sigas provocándolos? No tenemos el poder para oponernos a ellos, e incluso si lo tuviéramos, no serviría de nada. Comparto tu dolor. Yo también perdí gente. Puede que ya no estén, pero está claro que ese tal Naruto tiene la forma de recuperar a los que perdimos el mes pasado. ¿De verdad vas a arriesgarte a perder a quienes teníamos antes por quienes no hemos tenido durante años? Preguntó la Tsuchikage. Los shinobi de Iwa apretaron los puños, pero mantuvieron la cabeza gacha. Finalmente, se disculparon por su falta de respeto y aceptaron el castigo. Al ver esto, Kurotsuchi se reclinó en su silla y los despidió. Les ordenó que buscaran a quienes habían ofendido y se disculparan. Accedieron y se marcharon, dejando a Kurotsuchi y a sus guardias solos. Agotada, la Tsuchikage se recostó en su silla y se frotó las sienes. Recuérdame que no vuelva a burlarme del viejo, dijo mientras oía una risa áspera a sus espaldas. No es tan fácil, ¿verdad? Llevar el destino de tu pueblo sobre tus hombros. Con tus palabras, puedes hacer que se eleven o caigan. La silla y el sombrero son a la vez una bendición y una maldición que solo los más decididos pueden manejar, Kurotsuchi. Sin embargo, si Shinoki-sama estuviera aquí, no dudo de que estaría orgulloso de ti, dijo Kitsuchi. A decir verdad, no había necesitado ser guardia, pero había visto lo mal que manejaba Kurotsuchi la presión. Al darse cuenta de que no podía dejar que su hija se ocupara sola de esos asuntos, se ofreció a estar a su lado. Lo mismo podría decirse de Akatsuchi. Él tenía experiencia como el escudo del Tsuchikage. Habiendo trabajado con Kurotsuchi, no la dejaría flaquear bajo la presión por sí sola.
Es una estupidez. Todo esto. Durante todo este tiempo, nunca entendí la cantidad de tonterías que tenemos guardadas y de las que no nos hemos ocupado. Y ahora nos arriesgamos a morir por un maldito dios o a acabar con nosotros mismos. Siseo Kurotsuchi. Agitada, golpeó el escritorio. ¿Dónde está ese maldito bastardo? ¿Es que no se da cuenta de lo que está en juego?, preguntó. Por desgracia, ni su padre ni Akatsuki pudieron darle una respuesta adecuada. Si había algo que irritaba más a Kurotsuchi, era lo desconocido. Le gustaría incluso una mala respuesta a sus preguntas, con tal de obtenerla. Aunque confiamos en él, creo que tendremos que responder otra pregunta en algún momento. Sí, cuando gane, ¿se convertirá esto en el ascenso de Konoha como potencia principal? Ninguna de las demás naciones podrá detenerlo, ni siquiera con nuestros esfuerzos conjuntos. Podría decirse que Konoha dominará el mundo mientras tenga Uzumaki Naruto. Creo que también estamos presenciando el ascenso del clan Uzumaki, dijo Kitsuchi, apretando los puños. Kurotsuchi cerró los ojos y gruñó. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de este clan? El único Uzumaki que recuerdo es esa Kushina. ¿De verdad se supone que pertenecen a algún clan temible?, preguntó. Akatsuki tarareó. No recuerdo todos los detalles, ya que era joven por aquel entonces, pero al parecer los Uzumaki eran una gran amenaza. Sandai Metsuchikage-sama, con el esfuerzo conjunto de otras naciones, decidió destruirlos antes de que pudieran afianzarse. Sin duda, merece la pena echarle otro vistazo, dijo. Kurotsuchi resopló. ¿Entonces tienes alguna prueba de que estos tipos estén coordinando fuerzas para intentar eliminarnos?, preguntó. Ni Akatsuki ni Kitsuchi hablaron por un momento. No, pero podríamos correr el riesgo de... El joven Tsuchikage los despidió con un gesto. A menos que tengan pruebas, ya tengo suficientes problemas para lidiar con posibles. Además, nuestro propio grupo estaba estudiando su poder. Aunque lo que sospechan se haga realidad, Iwa debería estar al frente, dijo Kurotsuchi, para satisfacción de su padre y su compañero. Sin que los tres lo supieran, los vigilaban atentamente. Deidara flotaba por la habitación. A decir verdad, no estaba seguro de cómo se sentía al espiar a su antigua aldea, pero suponía que había hecho cosas peores. Sin embargo, nunca imaginó que llegaría el día en que espiaría precisamente a Kurotsuchi. Con lo que necesitaba, Deidara voló de vuelta al complejo Uzumaki. Encontró a su ama meditando en su habitación. Rápidamente fusionó su espíritu con el de ella y compartió todo lo que había aprendido. No era solo él. Asuma, Chiriku y Sasori también regresaron. Cada uno informó lo que había oído mientras Kushina abría los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Asuma. Kushina se levantó y estiró la espalda. Nada. Pueden estudiar todo lo que quieran, pero parece que olvidan una cosa. Soy la única razón por la que pueden hacer esto. Si intentan hacerlo por su cuenta, sufrirán las consecuencias. En cuanto a esa amenaza contra mi familia, la dejo a criterio de Sochi. Decida lo que decida, lo haré, respondió la pelirroja. Habiendo tenido suficiente, Kushina se encogió de hombros. Había sido un mes largo y extrañaba muchísimo a su hijo. Aunque su presencia siempre se sentía cercana, extrañaba despertar con él al dormirse. Sabía que Yuri también. Su habitación se había enfriado a pesar de las sábanas. La ventisca afuera seguía siendo una constante punzante. Se dio cuenta de que extrañaba su rostro dormido y cómo la besaba al despertar. Mientras Kushina recordaba, llamaron a su puerta. «Pasa», dijo, volviéndose hacia la puerta. Sonrió al ver entrar a su mejor amiga, Mikoto. «Te cansaste de ignorarme, ¿verdad?», preguntó Kushina. Mikoto frunció el ceño, pero decidió no responder a la provocación. «No te he estado ignorando. Simplemente he estado demasiado ocupada. He lidiado con 5 incidentes violentos en los últimos 3 días. Creo que la paciencia de todos está llegando al límite», dijo Mikoto, mirando a Kushina con expectación. La mirada de la matriarca Uzumaki no pasó desapercibida mientras gruñía. «¿De verdad crees que si mi hijo regresara me lo guardaría para mí?». «No, Mikoto, no he oído nada», siseó Kushina. Al ver la agitación de su amiga, Mikoto asintió con prudencia. «Lo siento. Entiendo que sientas estrés y preocupación igual que nosotros. No, quizá lo sientas aún más. Sin embargo, es cierto que nos estamos quedando sin comida y agua. Solo nos quedan unas pocas cajas. Algunos de nuestros soldados han tenido que pasar hambre para alimentar a otros.
Sin duda, muchos sienten resentimiento hacia los clanes Uzumaki y Uchiha porque nos están alimentando más que a otros, dijo Mikoto. Kusina se cruzó de brazos y suspiró. Sí, compartimos lo que podemos, pero es obvio para todos que somos la clave para ganar esta batalla. No somos solo nosotros, sino también todos los que nos rodean. Intentamos racionar lo que nos han dado, pero no es suficiente. Nada puede provocar más ira que un estómago hambriento, declaró la prometida de Uzumaki Naruto. Kusina escuchó la risa de Mikoto. No hace falta que me lo digas. Te he visto cuando tienes hambre, bromeó Mikoto. No fue una broma que Kusina apreció. No sé qué crees que quieres decir cuando dices eso, pero será mejor que no digas lo que creo que estás diciendo. Sigo adorándote desde que te resucitaron, respondió Kusina, lanzando una mirada dura pero juguetona a la mujer de cabello negro. Mikoto se burló de su amiga con un jadeo. Vaya, Kusina. Estás usando tu autoridad y poder para tus propios fines. Puede que después de tanto tiempo seas una Uchiha, afirmó la madre de Sasuke Uchiha. Ja, ja, ja. ¿Me ves riéndome? Esta es mi cara de risa, Mikoto. Esta es la cara que pongo cuando te burlas de mí. Ja, ja, ja. Dijo Kusina con cara seria. Mikoto soltó una risita mientras Kusina murmuraba insatisfecha. Por suerte para esta última, la risa no duró mucho, pues de repente esbozó una sonrisa burlancia. Entonces, ¿cuántos otros incidentes en el baño han tenido tú y Sasuke desde entonces? Preguntó Kusina con una ceja levantada. Créanle a la Uzumaki femenina cuando se esforzó por disimular su sonrisa de suficiencia. Desafortunadamente, falló al ver el rubor en el rostro de su mejor amiga. Lamento mucho haberte contado esa historia. Además, fue un error sin mala intención. No pasó nada más, ni pasará nada más, respondió Mikoto. A menos que tú lo quieras, razonó Kusina. No. Mikoto miró a Kusina con una expresión que claramente decía lo que quería decir. Aún así, el temblor en su voz no convencía mucho a su amiga. Kusina rió disimuladamente. Lo que tú digas, Mikoto. ¿Sigues escondiéndote de él o ya pueden estar juntos en la misma habitación? Replicó. Esta vez no había sonrisa en su rostro. Cállate. Mira, hace mucho que no salgo con nadie. Las misiones apenas me dejaban tiempo para atención masculina. Fugaku ciertamente no era el más cariñoso al final de nuestra vida, aunque hablaba mucho de Sasuke e Itachi. Hacía mucho tiempo que no teníamos intimidad. Sí, era agradable recibir atención masculina, pero no puedo ser tú, Kusina. No tengo la fuerza para romper esa barrera. Ni siquiera estoy segura de querer hacerlo. Dudo mucho que Sasuke tampoco. Además, tiene a Yuna. Nunca me perdonaría arruinar lo que tienen. Esto no es una historia de cuentos de hadas. Es la vida real, dijo Mikoto. Kusina inhaló y luego exhaló. El aire frío le picó la nariz antes de asentir. Se disponía a hablar, pero llamaron a la puerta. Pasen. Dijo. Los dos se quedaron mirando hacia la puerta. La puerta se abrió y entró Fuka. Hola, Kusina. Disculpa la interrupción, pero acaba de llegar un mensajero. La Hokage-sama ha solicitado tu presencia en su edificio, otra vez, dijo Fuka. A veces Kusina se preguntaba si sería mejor quedarse muerta. La muerte sonaba como un sueño reparador y eterno en ese momento. ¿Y qué quiere ahora, dime? Preguntó Kusina. En serio, esta era la cuarta reunión en 2 días. La ex Jinchuriki del Kyuubi se preguntaba si habría estado en la oficina más tiempo que la secretaria del Hokage. Fuka negó con la cabeza. No me lo dijeron. Solo te esperan lo más rápido posible, respondió. Kusina puso los ojos en blanco antes de aceptar. Gracias, Fuka. Voy para allá ahora, dijo Kusina. Fuka se despidió de su prima con la mano y cerró la puerta tras ella. Mikoto se giró y vio a su amiga sentada en la cama con la cabeza entre las manos. Siempre quisiste ser Hokage. Tendrías que haberte acostumbrado a que te trataran así, dijo la matriarca Uchiha. Kusina se pasó las manos por su largo cabello rojo y resopló. No me lo recuerdes. Minato-kun me hizo consciente de la realidad del trabajo mucho antes de que Naruto naciera. No me hago más ilusiones sobre esa maldita silla que nadie, respondió Kusina, sintiendo repentinamente un intenso agotamiento. Una vez que reunió la paciencia suficiente para llevar a cabo la reunión, Kusina se envolvió la bufanda alrededor del cuello y se dirigió a la puerta. Mikoto la siguió y ambas bajaron las escaleras.
Tras despedirse de Risa, Tayuya, Shizune y Ebisu, salieron al gélido frío. Bajo sus pies, la nieve crujió al observar el miserable estado de la gente. El entrenamiento se ha ralentizado, dijo Mikoto. Por mucha ira o ánimo que tenga la gente, no llena un estómago vacío, dijo Kusina, dando un paso adelante con confianza e ignorando las miradas rencorosas que la dirigían. Ya se había acostumbrado a ello en otras circunstancias. Lo mismo podía decirse de Mikoto, quien se esforzaba por no dejar que el asunto la perturbara demasiado. Las dos madres caminaron juntas, hablando de diversos temas hasta que llegó el momento de separarse. Mientras Kusina se dirigía lentamente hacia la izquierda, Mikoto se dirigió hacia la derecha. Mikoto, dijo Kusina, llamando la atención de su amiga. ¿Te pareces más a mí de lo que crees? Terminó. Continuó su camino mientras Mikoto observaba a su amiga irse. La Uchiha abrió la boca para hablar, pero Kusina no quería oírla o las palabras se le atascaron en la garganta. Mikoto solo pudo observar cómo Kusina se perdía en la distancia. No había forma de que eso significara lo que Mikoto pensó que significaba, ¿verdad? Dándose la vuelta, se alejó también con el comentario de Kusina enterrándose profundamente en su mente sin posibilidad de escape. En cuanto a Kusina, llegó al edificio donde estaba destinado el Hokage, como lo evidenciaban los numerosos guardias de Konoha que rodeaban el perímetro. Pasó junto a uno de los soldados, incluso cuando intentaron detenerla para verificar su identidad. Realmente no tenía tiempo para esto. Oye, ¿no puedes simplemente...? Las siguientes palabras en la boca del hombre se apagaron en su garganta mientras Kusina lo miraba con dureza. Sus labios temblaban ante el peso del poder de Kusina, que lo obligaba a guardar silencio. Sabiamente, se guardó sus palabras para sí mismo mientras Kusina continuaba su camino hacia el edificio. Una vez que ella se fue, el shinobi de Konoha y todos sus compañeros cayeron en la nieve. Por mucho que lo intentaran, no podían dejar de temblar, y sabían que no era de frío. Kusina, aunque tensa, aún conservaba el respeto que Tsunade merecía por su posición. Llamó a la puerta y esperó a que el Hokage la recibiera. Entra, dijo el Godaime. Kusina abrió la puerta y entró. Sus ojos violetas se clavaron en los castaños al darse cuenta de que eran los únicas en la habitación. Quizás eso les convenía tanto como a los demás. ¿Llamaste?, preguntó Kusina. Tsunade miró a Kusina un rato más. Finalmente, entrelazó los dedos y exhaló con cansancio. ¿Algún cambio?, preguntó. Kusina cerró los ojos. La habían llamado tantas veces para esa pregunta que empezó a convertir el asunto en un juego. Cada vez que la obligaban a caminar hasta allí, se preguntaba a sí misma de qué se trataba. Resultó que tenía un buen historial en el juego. Aún no lo había perdido. Tsunade, advirtió Kusina, pero luego vio que la Godaime bajaba la cabeza. Por favor, Kusina. No estoy de humor. Solo dame algo, por favor, suplicó con apenas un murmullo. Al ver esto, Kusina no pudo contener su irritación. Supuso que debía comprender la difícil situación de Tsunade. Kusina, al ser tan cercana a Naruto y favorecida por los Shinigami, podría volver a la vida si moría. Quizás no fuera el caso de Tsunade y los demás. Como era de esperar, la Hokage empezaba a mostrar signos de inanición. Si bien el hielo y la nieve proporcionaban abundante agua, simplemente no podían sobrevivir sin comida. Caramba. Tsunade estaba administrando la comida lo mejor que podía. No. Ni siquiera he recibido un mensaje suyo. Solo puedo decirte que está vivo y que está entrenando, como el resto de nosotros, respondió Kusina. Tsunade inhaló y luego exhaló. Sí, es mocoso. Le encanta entrenar, ¿verdad? Aunque creo que empiezo a notarlo. Te estás volviendo más fuerte que nadie aquí. De hecho, estoy agradecida por la silla. Aunque sea humillante admitirlo, dudo que pueda enfrentarte sin ella, y mucho menos de pie, dijo Tsunade. Las dos kunoichi se quedaron en la habitación un rato más hasta que Tsunade apretó los dedos. Kusina, seré franca. ¿Hay alguna manera de que la técnica que Naruto desarrolló pueda usarse para regresar a las naciones elementales?, preguntó la Godaime. Kusina entrecerró los ojos. ¿Y qué esperas hacer incluso si regresas?, preguntó Kusina. Tsunade se mordió el labio. Podríamos ver si sobrevivió algo. Si la técnica es viable, los Kages reunirán un frente combinado de shinobi para explorar la zona. Están compuestos por nuestras unidades más rápidas. Esperamos que... Tsunade, interrumpió Kusina. La rubia miró a la pelirroja.
Su paciencia se puso a prueba al ver a Kusina negar con la cabeza. No funcionará. Sé lo que estás pensando, pero llevamos un mes fuera. Aunque el portal pudiera traernos de vuelta, no tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Antes de irnos, el aire estaba saturado de sangre, al igual que los ríos. Si quedó algo de comida, ¿de verdad crees que Hashin no lo sabe? Si no está corrompida por la sangre, significa que la conservó para que saliéramos de nuestro escondite. Admito que me he vuelto más fuerte, pero no creo poder vencerlo. La única razón por la que aguanté tanto fue porque se estaba divirtiendo conmigo. Dudo que tenga la misma oportunidad, admitió Kusina, aunque le enfadara decirlo. Kusina, comenzó Tsunade, pero Kusina rápidamente la interrumpió nuevamente. Tsunade. Recuerdo que te gustaba apostar. Bueno, solo tienes dos opciones. Si Naruto no regresa, moriremos aquí. Si nos vamos sin él, moriremos allá. No hay otra opción. Sin ánimo de ofender, pero una es mejor que la otra, y si te preguntas cuál, recuerda que si mueres aquí no matarás al resto de tu familia después de morir, replicó Kusina. La Godaime apretó los dientes. Claro que lo sabía, pero ¿cómo se suponía que iba a decírselo al resto de sus tropas? ¿Al resto de los Kage? Tsunade estaba cansada. Estaba harta del frío, la nieve y la constante pérdida de chakra. Estaba harta de los días sin dormir. Solo quería que todo volviera a la normalidad. ¿Eso es realmente todo lo que podemos hacer?, preguntó Tsunade. Kusina cerró los ojos. Es una sensación horrible, ¿verdad? Tener que confiar en alguien que no sabes si te va a ayudar o no. El líder no colaboró cuando todo iba bien y ahora todos están en pánico y sin otra opción cuando todo se ha ido al diablo. No tenemos otra opción que confiar en mi hijo. Durante el tiempo que estuvimos con Jiraiya, Naruto me contó muchas historias de su aventura. Una vez apostaste por mi hijo. ¿Crees que podrías hacerlo una segunda vez?, preguntó la pelirroja, señalando el cuello de la Godaime. Cuando Tsunade bajó la vista, aunque no vio nada, supo a qué se refería Kusina. A veces, la Godaime intentaba tocar su collar con los dedos, solo para darse cuenta de que había desaparecido. Cada vez que lo veía, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Por desgracia, no había tenido mucho por qué sonreír últimamente. Kusina, créeme. Sé mucho de apuestas. Definitivamente he perdido más de lo que he ganado. Si fuera solo yo, confiaría en ese mocoso hasta que mi cuerpo se convirtiera en polvo. Sin embargo, no puedo pensar solo en mí. Tengo cientos, miles de vidas que considerar. El personal médico está trabajando arduamente para atender a todos nuestros enfermos. ¿Qué se supone que debo decirles como su líder?, preguntó Tsunade. Kusina cerró los ojos un momento. Diles que ahora saben lo que se siente ser un Jinchuriki, dijo la pelirroja. Tsunade entrecerró los ojos mientras Kusina seguía mirándola fijamente. Finalmente, la Godaime Hokage despidió al líder de Inoken. Dándose la vuelta, Kusina se fue y Tsunade la observó irse. Finalmente, agachó la cabeza y suspiró. A veces, este trabajo no merecía la pena. Kusina salió a la escarcha y echó un vistazo al edificio que acababa de dejar. Finalmente, exhaló y se alejó. Pasó otra semana para los habitantes de Konoha. Llamaron a la puerta de la casa Uchiha. Sasuke levantó la vista de la mesa junto con Itachi, Mikoto y Yuna. Mirándose, Sasuke se levantó y abrió la puerta. Su mirada se endureció al ver allí a un Chunin de Konoha. ¿Uchiha Sasuke?, preguntó. Así es, respondió. Tú y Mikoto-san han sido llamados por Lady Tsunade rápidamente. No me dijo de qué se trataba el asunto, pero parecía urgente. Les aconsejo que se den prisa, dijo. El mensajero hizo una reverencia y se marchó rápidamente. Sasuke cerró la puerta y regresó a la habitación. Kaa-san y yo hemos sido convocados por el Hokage, anunció. Los demás se enderezaron. ¿Dijo para qué?, preguntó Yuna. Sasuke negó con la cabeza. No, pero mencionó que era urgente. No hay tiempo para discusiones, dijo. Al oír esto, Mikoto se levantó de inmediato. Entonces nos vemos en la puerta en 3 minutos, dijo mientras desaparecía por la esquina. Se vistió rápidamente y tomó su espada. La madre de Sasuke e Itachi regresó rápidamente con su hijo. Creyó notar que Sasuke la observaba un poco más de lo habitual, pero se había dado la vuelta demasiado rápido para que ella lo notara. Sea como fuere, abrió la puerta y se despidió de Yuna con un beso rápido.
Itachi los despidió con la mano mientras ambos salían de nuevo al gélido frío. No era difícil pasar por alto las miradas de indignación que les dirigían. Sin embargo, las ignoraron y se dirigieron rápidamente al edificio del Hokage. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos dijo una palabra. Claro que no era por falta de esfuerzo. Cada vez que intentaban hablar, las palabras se les ahogaban. Mikoto, tras reprender a Kushina por lo de Sasuke, se vio obligada a admitir que tal vez la situación se estaba descontrolando más de lo que ella o Sasuke imaginaban. Parecía que una fuerza desconocida los unía. Parecía que se producían errores uno tras otro a su alrededor. No solo Sasuke la había sorprendido de nuevo, aunque esa vez no lo había oído al llamar, sino que ella incluso lo había sorprendido. No solo eso, sino que después de un tiempo muy estresante de servicio, estaba tan cansada que no se había dado cuenta de en qué cama se había acostado. Imaginen su sorpresa cuando Yuna sonrió con suficiencia mientras ella y su hijo se miraban avergonzados. Mikoto no tenía ni idea de qué debía hacer, y Sasuke tampoco. A veces, la matriarca Uchiha se preguntaba si sería mejor mudarse de casa solo para que estos errores cómicos terminaran. En cuanto a Sasuke, la cosa no era más fácil. Las situaciones en las que se había metido en torno a su madre lo dejaban exhausto, confundido y divertido a la vez. Peor aún, Yuna se reía de todo. Incluso le preguntó si a eso se refería con restaurar la grandeza de su clan. Comentó que debía haberlo dicho en serio, a cualquier precio. Por supuesto, Sasuke la rechazó bruscamente. Sin embargo, lo único que odiaba por encima de todo era un comentario. Menos mal que tú y Naruto-sama no son parientes. De lo contrario, los confundiría con hermanos. Ese comentario hizo que Sasuke apretara los puños. Era imposible que fuera como Naruto, y menos, así. Era imposible. Sasuke Uchiha jamás admitiría una idea tan ridícula. Sin embargo, recordó el baile que compartieron hacía unos meses. Incluso para Sasuke, que odiaba bailar, fue un agradable cambio de ritmo. La sensación de la mano de su madre en su brazo, la delicadeza de sus ojos al mirarlo y la forma en que su cuerpo se ajustaba al suyo era, uff. Sasuke, ¿estás bien?, preguntó Mikoto al ver la irritación en el rostro de su hijo. Consciente de que lo habían pillado, Sasuke intentó lentamente mantener la calma. Sí. Todo bien, respondió al aterrizar en el tejado del edificio del Hokage. Entrando por las escaleras, se adentraron en la estructura hasta llegar a la puerta. Mikoto miró a su hijo una vez más hasta que llegó a la puerta. Llamó y los dos Uchiha pudieron entrar. Como siempre, allí estaba Tsunade. Los vio entrar. ¿Nos llamó, Hokage-sama?, preguntó Mikoto, manteniendo un tono sereno. Nadie podía ignorar lo exhausta que se veía la Godaime. Tenía ojeras y parecía a punto de desmayarse en su escritorio. Si se permitía dormir, Mikoto se preguntaba si alguna vez despertaría. Sí, lo hice. Gracias a ambos por responder tan rápido. Iré al grano. Me gustaría que fueran mis guardias en la cumbre de los 5 Kages que celebraremos en menos de una hora. Todos acordamos que Kushina debería ser la mediadora, ya que, se ve obligada a ser la más neutral de todos nosotros, dijo Tsunade. ¿De verdad son necesarios los guardias?, preguntó Sasuke, aunque con más rudeza de la debida. Mikoto miró a su hijo con desaprobación, pero a él no pareció importarle. En cambio, mantuvo la mirada fija en el Hokage. Por suerte para él, Tsunade no estaba de humor para preocuparse por la etiqueta en ese momento. Estaba demasiado cansada. Normalmente, diría que no. Sin embargo, creo que todos hemos visto una disminución constante en nuestra cooperación con el paso de los días. Aunque no creo que los propios Kage intenten nada, es evidente que algunos de nuestros shinobi han empezado a perder los estribos. Los ninjas médicos están teniendo dificultades con todos los combates que hemos tenido que detener, y los civiles están atrapados en el fuego cruzado. No quiero apostar en contra de nada, respondió la Kage rubia. Los dos Uchiha se miraron y asintieron. Entendido, Hokage-sama, respondió Mikoto. Después de esto, Sasuke y Mikoto se quedaron con Tsunade hasta que llegó la hora de la cumbre. La Hokage se levantó y sus guardias la escoltaron fuera de su oficina. Resultó que el lugar de la reunión no estaba muy lejos. De hecho, uno de los hoteles de Konoha que aún seguían en pie había convertido el vestíbulo en una sala de reuniones para los Kage. Una mesa con 5 sillas estaba lista para ellos. Al menos somos los primeros en llegar, le susurró Mikoto a Sasuke. Él le gruñó a su madre hasta que vieron a Kushina apoyada contra la pared con los ojos cerrados.
Su espada descansaba en su cadera. Tsunade tomó asiento y dejó su sombrero sobre la mesa. Aunque Mikoto deseaba saludar a Kusina, sería apropiado que se mantuvieran fieles a sus posiciones y dejaran la charla para más tarde. El siguiente en llegar fue Gaara con Temari. Saludó brevemente a Tsunade y se sentó también, dejando su sombrero sobre la mesa. Tras él, llegaron Mei, Ai y Kurotsuchi, en ese orden. Se sentaron y también dejaron sus sombreros sobre la mesa. Además, sus guardias los seguían, mirándose con recelo e indignación. Una vez reunidos los Kage, Kusina abrió los ojos y se puso de pie. Como representante de Naruto, no podía permitirse ser una kunoichi de Konoha. Entre los líderes, era mucho más que eso. Estaba muy por encima de ellos y tenía que actuar como tal. Enderezándose, Kusina habló. En respuesta a la petición del Kage, se ha convocado la cumbre de los 5 Kages. Si aún no me conocen, creo que estarían viviendo bajo una roca, pero por puntualidad, hablaré. Soy Uzumaki Kusina, representante de mi hijo, Uzumaki Naruto y los Shinigami en su ausencia. He sido llamada para ser su mediadora. Pueden comenzar, dijo Kusina, asegurándose de que nadie se alejara de su voz. De hecho, incluso se devolvió el color plateado del cabello para que todos recordaran su estatus. Como era de esperar, todos se habían acostumbrado a manejar su poder. Cuando llegaron aquí, apenas podían estar en la misma habitación sin temblar. Ahora, podían sentarse y mirarse con profesionalismo sin convertirse en un desastre. Bueno, a menos que ella lo deseara. Kurotsuchi se inclinó hacia adelante, fulminando con la mirada a su compañero Kage. Seré franca. ¿Qué vamos a hacer? La moral de las tropas decae cada vez más cuanto más tiempo permanecemos aquí. Tampoco me sorprende que todos estén empezando a desenterrar rencores del pasado, dijo. Después de eso, se giró rápidamente hacia Kusina. Creo que, por si lo has olvidado, ninguno de nosotros tiene la bendición del maldito dios de la muerte sobre nosotros. No tenemos tiempo para esperarlo. De hecho, muchos creemos que ya murió en el intento, lo que fuera que estuviera haciendo. Muchos incluso creen que estás perdiendo el tiempo en enfrentarte a Hashin. ¿Para qué sirvió todo este entrenamiento si no es para recuperar nuestro hogar? Preguntó Kurotsuchi. Kusina miró al Iwakage y luego cerró los ojos. El entrenamiento era para que no molestáramos a mi hijo cuando regresara. En cuanto a tus rumores, permíteme disiparlos. Está vivo y sigue fortaleciéndose. Eso es todo lo que sé, respondió. Kurotsuchi golpeó la mesa. Entonces, ¿por qué demonios no? Las palabras de la joven se ahogaron en su garganta cuando Kusina desató una mayor parte de su poder sobre la reunión. Los guardias se colocaron rápidamente frente a su Kage, pero fueron derrotados al instante, salvo Mikoto y Sasuke. De hecho, ninguno se molestó en moverse frente a Tsunade. Te sugiero que sigas adelante mientras aún tengo el coraje de soportarte, dijo Kusina, su voz resonando por la habitación mientras el suelo se astillaba bajo sus pies. Las ventanas de vidrio se rompieron y la presión empujó contra las paredes hasta que se agrietaron como hielo roto. Los Kage se vieron obligados a doblegarse ante la presión hasta que Kusina estuvo segura de haber dejado claro su punto. Aflojó la presión y se aclaró la garganta. Me gustaría saber qué trama mi hijo, pero claramente no me corresponde. Regresará cuando esté listo. Como dije antes, conocía las circunstancias cuando nos trajo aquí. No nos mentirá hasta la muerte, añadió la pelirroja. Los Kage se recuperaron, al igual que sus guardias. Kurotsuchi fulminó con la mirada a Kusina, pero Kitsuchi contuvo su ira por temor a más provocaciones. La joven Tsuchikage frunció el ceño, pero se dejó caer de golpe en su silla y se cruzó de brazos. Entonces más te vale que pase antes de que no quede ninguno de nosotros para lanzar un contraataque, replicó Kurotsuchi. Tras la intervención de la Tsuchikage, los demás tomaron la palabra rápidamente. Dicho esto, a pesar de todo este entrenamiento, quizá no nos sirva de mucho si no conocemos a nuestro enemigo. Creo que sería mejor continuar con lo planeado. Encargamos a varios artistas que dibujaran a los enemigos a los que nos enfrentamos basándonos en nuestra descripción de ellos en la batalla. También hemos dedicado mucho tiempo a repasar los detalles de lo que hemos visto, comentó Gaara. La Mizukage entonces ofreció su opinión. Sí. Un problema con la batalla fue que todos estábamos muy poco preparados. Aunque hemos perdido gran parte de nuestras fuerzas, aún tenemos un número capaz con el que luchar. Sin embargo, me preocupa que Hashin haya aumentado sus fuerzas durante el tiempo que llevamos ausentes.
sin mencionar que pueden recuperar su propio poder con nuestras muertes. Además de la pérdida de confianza mutua, no creo que nuestras fuerzas se desmoronen con el tiempo, declaró. Mei miró a su prima un momento hasta que volvió a concentrarse en la mesa. Sí, sin embargo, algo que notamos fue que, aunque robustos, son criaturas sencillas que obedecen a una autoridad superior. No van a hacer planes ni a tendernos trampas. Eso por sí solo nos da una ventaja que podemos aprovechar. Mabui y varios de mis oficiales de inteligencia tienen una lista de formaciones apropiadas que podemos aprovechar, dijo Ai, colocando un pergamino sobre la mesa. Tsunade y los demás examinaron el pergamino, al igual que Kusina. Mikoto y Sasuke lo miraron con curiosidad, pero se aseguraron de que nada captara su atención demasiado tiempo. Incluso desde donde estaban, podían distinguir fragmentos de las formaciones en el pergamino. Una en particular hizo que Mikoto frunciera el ceño, pero se guardó su opinión. Sin embargo, creo que tenemos otra ventaja. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas a este único escenario, pero Hashin parecía decidido a mantener a Naruto fuera de la batalla entre nosotros y esas criaturas. Quizás Naruto tenía una forma de lidiar con ellas, o al menos podría haberlas reducido a la mínima expresión más rápido que nosotros solos, mencionó. ¿Seguro que no fue solo porque quería un pedazo de ese tipo para sí mismo? Si acaso, como mencionó la señora de allí, disfrutaba jugando con todos nosotros. ¿Quién dice que no le hacía lo mismo a ese tal Naruto?, preguntó Kurotsuchi. Los demás reflexionaron sobre sus palabras durante un buen rato. Finalmente, Tsunade se dirigió a Kusina. ¿Qué opinas?, preguntó. La matriarca del clan Uzumaki volvió a mirar a un lado. No sabía qué pensar, pues había caído en la batalla mucho antes de que apareciera ese infierno. Tampoco había visto a esas criaturas. Rayos. Que no hubiera muerto era una novedad para ella. Había estado esperando morir al final de la batalla. Como quedé incapacitada, solo puedo confiar en sus experiencias del encuentro. Sin embargo, si fue algo relacionado específicamente con mi hijo, creo que es mejor que me quede con ustedes. Recuerden que me necesitarán para mantener a los espíritus bajo control. Solo tendremos una oportunidad. Si perdemos aquí, no tendremos hombres para contraatacar. Perder a alguien más sin una victoria solo empeorará nuestras posibilidades, respondió. Los Kage suspiraron al unísono. Claro, habían intentado no pensar en las consecuencias del fracaso, pero era una nube amenazante sobre sus cabezas. Como había dicho Kusina, si fracasaban, no habría segundas oportunidades. Estarían muertos y no habría esperanza de regresar a las naciones elementales. No solo eso, sino que Hashin se habría enriquecido con sus pérdidas. Era imposible saber si Naruto podría enviarlos lejos una segunda vez. Fue entonces cuando Kusina se preguntó si debería haber expresado mejor su respuesta. No sería bueno para las tropas que incluso sus líderes se sintieran indefensos, pero incluso ella empezaba a sentirse desmoralizada. Aunque sentía que el poder de su hijo era un buen sustituto, aún lo extrañaba, y a veces se preguntaba si tal vez solo era su cabeza la que la trastornaba. Desde luego, no creía haberse vuelto loca, pero claro, últimamente también había estado trabajando mucho. Los Kage continuaron intercambiando noticias. Una o dos veces, se desviaron como niños parlanchines y Kusina tuvo que retomar el tema. Por supuesto, apenas había buenas noticias. Las tiendas de comida estaban prácticamente vacías, salvo por unas cuantas cajas. Tsunade ya había pronosticado que después de la segunda semana, prácticamente no habría comida para nadie. Naturalmente, eso provocó varias miradas hacia Kusina. Por mucho que lo intentara, dejó claro que ella también sabía lo grave que estaba la situación. Tanto poder y ni siquiera yo puedo hacer nada. Naruto, vamos. Sé que estás ahí fuera. Quizás no crean en ti, pero yo sí. Sé que saldrás adelante. Eres mi hijo y el amor de mi vida. Por favor, vuelve a casa, suplicó Kusina mientras seguía observando al Kage hablar sobre más asuntos, al menos hasta que llamaron con fuerza a la puerta de la sala de reuniones. Okage-sama. Tenemos un problema. Actuando con rapidez, Mikoto se dirigió a la puerta e identificó al individuo. Una vez que le permitieron entrar, corrió hacia Tsunade. Ha estallado una disputa masiva en las fronteras del distrito noroeste entre civiles de Konoha y shinobi de Kumo. La disputa se ha extendido e involucrado a todas las naciones. Todas las fronteras están rotas y El mensajero se detuvo. Miró a Kusina y a la pelirroja no le gustó de inmediato su mirada.
Frunciendo el ceño, salió corriendo sin que nadie pensara en detenerla. Mikoto y Sasuke la vieron irse. Una sensación de pavor los invadió. Mientras tanto, Kushina salió corriendo por las puertas y de inmediato oyó gritos lejanos. No le importó el viento ni la nieve que la rozaba. En cambio, levantó el hielo y la escarcha bajo sus pies. Salió corriendo de tejado en tejado hasta que llegó al lugar. Estaba desquiciada, temiendo lo peor. Ni siquiera miró al shinobi que corría a su lado hasta que los gritos cesaron de repente. Al aterrizar, abrió mucho los ojos. Comparado con el frío que la rodeaba, su cuerpo se sentía aún más frío. No quise decir que, ella se paró en MMI, dijo un shinobi de Kumo mientras su cuerpo se estremecía con un kunai en las manos. Retrocedió, con el kunai goteando sangre mientras Kushina observaba a Tayuya caer de rodillas, agarrándose el pecho. El aire quedó en silencio, todos presenciando lo que habían visto. Risa se abrió paso rápidamente entre la multitud y agarró a su hija. Tayuya. Tayuya. Vamos, quédate conmigo. No te atrevas a morir otra vez. No delante de mí. Gruñó Risa mientras presionaba con fuerza la herida abierta para detener la hemorragia. Tayuya hizo una mueca de dolor mientras Risa fruncía el ceño. ¿Qué carajo están mirando? Que alguien traiga un médico. Gritó. Mordiéndose el labio, Kushina, furiosa, liberó su fuerza entre las multitudes que rodeaban el distrito noroeste. Al verla, todos sus ojos temblaron de miedo y terror, y se estrelló contra el suelo. Cada paso hacía astillas el suelo. Cada pulso de su poder hacía temblar los edificios. Quienes la rodeaban cayeron de rodillas al instante cuando el poder de Kushina descontroló el clima. Los vientos arreciaron y los truenos resonaron en el cielo. Los relámpagos cayeron sobre el hielo y la nieve a lo lejos, mientras el cabello de Kushina volaba por los aires. «¿Te atreves?», exclamó furiosa mientras pisaba el suelo. Cada paso era como el sonido del fin de la vida tal como la conocía toda persona viviente. Karu y Niomoi, que estaban allí, observaban sin saber qué hacer. Su shinobi inició el asalto con un civil de Konoha, pero fue un miembro de su supuesta familia el que fue apuñalado. Sin saber qué hacer, Karui apretó los puños y se giró hacia su compañero. «Maldita sea, vamos», dijo mientras corría hacia Tayuya. Omois mordió los dientes y corrió tras ella. Ambas se quedaron junto a Risa. Arrodillándose, Karui se rasgó la manga y usó el trapo para presionar la herida de Tayuya junto con Omoi. Risa los observó con ojo crítico, pero enseguida centró su atención en su hija, que empezó a temblar. «Vamos, idiota testarudo. Has sobrevivido a cosas peores. Eres un Uzumaki. No morimos fácilmente», dijo Risa, indiferente al fuerte viento que le azotaba la cara. Solo cuando un rayo cayó al suelo se acordó de su prima. Kushina ardía de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué era tan difícil que la gente se llevara bien? Incluso ante la aniquilación y la extinción totales, se negaban a dejar de lado sus diferencias. Se negaban a cooperar. Se negaban a trabajar juntos. Bien. Kushina tenía un plan mejor entonces. Si no querían llevarse bien en vida, quizás todos podrían llevarse bien al morir. Nadie volvería a separarla de su familia. Ni Kumo, ni Iwa, ni Konoha. Kushina frunció el ceño al ver a los 5 Kages interponiéndose entre ella y el shinobi de Kumo. Tsunade levantó rápidamente la mano. «Quítate, Kushina. Cálmate. Podemos arreglar esto», suplicó Tsunade, que también temblaba. Muchos se apartaron mientras Kushina gruñía, incluso su piel amenazaba con arrancarse la cara. «¿Con quién crees que estás hablando, Tsunade? Como Hokage, te daré una oportunidad. Quítate de mi camino o borraré el linaje Senju de una vez por todas», amenazó Kushina, con el sonido de más de 100.000 espíritus hablando a través de ella. Se alimentaban de su ira y su estrés. Llamas blancas danzaron alrededor del cuerpo de la matriarca Uzumaki mientras sus ojos, antes vibrantes, se volvían blancos como la nieve. «Kaka Kushina, te lo advierto. Retírate ahora mismo. Puedo salvarla, pero tienes que confiar en mí», exclamó Tsunade, con la voz temblorosa al verse obligada a soportar todo el peso de la ira de Kushina. «¿Confiar? Confiar en ustedes. Hace tiempo que confié en ustedes, en Konoha, en el resto de ustedes, peones inútiles. Se comportan como niños de mierda, siempre tan ansiosos por salirse con la suya. Ya he tenido suficiente de confiar. Lo hemos hecho a su manera. Ahora, lo haremos a la nuestra».
Está claro que no pueden gobernarse a sí mismos. Son como perros sin guía, atacándose y matándose como animales rabiosos. Ahora, nos hacemos cargo. Gobernaremos y estableceremos la paz que parece tan difícil de alcanzar para ustedes, los mortales. Y el primer paso será matar a sus líderes de voluntad débil. Dijo Kusina, desenvainando su espada. Kusina, por favor, suplicó Mei, intentando encontrar el valor para ponerse de pie mientras el rostro de Kusina se transformaba en el de una violenta bestia de fuego. Cada paso hacía que las tierras explotaran con una fuerza divina corrupta. Permítenos darte un favor. Por favor, muérete. Tú y los demás de tu calaña. Dijo Kusina mientras extendía la mano. Todos observaron con horror cómo Kusina formaba el Hykyugami en su palma. El orbe púrpura oscuro de la destrucción espacial se cernía sobre la mente de todos mientras Kusina lo hacía cada vez más grande. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. El Kage frunció el ceño. Parece que tenemos que luchar. Dijo Kurotsuchi, aunque sabía que no tenían ni la más remota posibilidad de ganar. La sonrisa de Kusina se hizo cada vez más grande, agrietando su rostro de una manera que parecía sobrehumana. Desde lejos, los Akatsuki observaban la escena. Más específicamente, Nagato observaba. Entrecerró los ojos al ver la rabia, la ira, la desesperación y el dolor que se apoderaban del rostro de Kusina. Al final, no hay otra forma de alcanzar la paz que a través del dolor. Cuando la persona amada es herida, deseará dolor a quienes la lastimaron. Y quienes aman corresponderán con lo mismo. Entonces nacen el rencor, la ira, el resentimiento, y el ciclo del dolor continúa. Así es. Conoce el dolor. Dijo Nagato. Kusina, murmuró Risa. Los Kages se prepararon. Los civiles observaban. Los shinobi extranjeros observaban. Casi todos estaban presentes mientras esperaban la siguiente acción de Kusina. Apretando los dedos, la matriarca Uzumaki estaba lista para disparar la bola de espacio manipulado contra el Kage y quienes estaban detrás. Sin embargo, antes de que pudiera dispararla, las llamas blancas de Onsou que la impulsaban se disiparon de inmediato. Lentamente, Kusina se tambaleó hacia atrás mientras su cabello blanco plateado volvía a un hermoso rojo. Se desplomó en el suelo, jadeando en shock. Sin embargo, ella y los demás sintieron la presencia de un gran poder tras ella. Al girar la cabeza, los ojos de Kusina se abrieron de par en par, al igual que los de su alrededor. Risa, Karu y Omoi bajaron la mirada con asombro. Una aura blanca y pura cubrió el cuerpo de Tayuya mientras observaban cómo su herida abierta comenzaba a cerrarse hasta quedar completamente curada. A Risa se le llenaron los ojos de lágrimas mientras Tayuya tosía con fuerza. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Tayuya mientras Risa la tomaba en brazos con brusquedad. Deja de maldecir, idiota, sollozó Risa. Karu y Omoi suspiraron aliviados, pero solo al oír a alguien jadear, alzaron la vista. Todos miraban al cielo. Kusina, los 5 Kages, los civiles de Konoha y todos los shinobi extranjeros bajo el cielo tormentoso alzaron la vista. Lo que ninguno de los dos sabía era que otros en la aldea también miraban hacia arriba. Desde el este hasta el oeste de la aldea, no había ni un solo ojo que no mirara al cielo en un silencio atónito. ¿Qué carajo le pasa a...? Karui se detuvo cuando Omoi levantó la cabeza con fuerza. Lo habría maldecido hasta la muerte por eso, pero sus palabras se perdieron. Se perdieron en la belleza de las estrellas que brillaban ante ella. Sin embargo, estas eran diferentes a otras noches estrelladas. Brillaban con más fuerza que antes, centelleaban como las joyas danzantes de zafiro en el cielo helado. Las frías nubes que se habían adherido a la piel de shinobi y civiles se dispersaron mientras todos observaban un mar de fuego blanco que surcaba el espacio exterior. ¿Acaso algunos se atrevieron a pensar que la boca del cielo se abrió cuando el aire frío se volvió repentinamente muy cálido? La ira gélida que se había estado acumulando entre las masas dio paso al cálido abrazo de una gran unidad. Personas que estaban a punto de enemistarse dejaron caer sus armas en la nieve. Estrellas fugaces incendiaron la superficie del reino helado. La belleza y el poder de la aurora cubrieron el firmamento. A su alrededor, fugaces bolas de hielo y nieve fueron reemplazadas por pequeñas bolas de fuego blanco. Extendiendo la mano, Kusina tomó una y sintió que su cuerpo se imbuía de un gran poder. El hambre y la sed la abandonaron temporalmente al encontrar su alma colmada por el poder divino. Lo mismo podía decirse de todos los que la rodeaban. El hambre y la sed fueron acalladas, quienes habían perdido y muerto de hambre fueron encontrados y saciados.
cuerpos fríos y desagradables se llenaron hasta el borde con una calidez placentera, como la comodidad de las sábanas y una cama en una noche de invierno. Lo que siguió a continuación permanecería en la memoria de muchos durante años. De hecho, muchos lo llamarían la Noche de Fuego del Sabio. Numerosos sellos, cuyo origen la mayoría desconocía, aparecieron en el espacio exterior. Las estrellas danzaban a su alrededor mientras columnas de luz sacudían la gélida tundra. A través de cada sello, las columnas de fuego blanco se abrían paso y circulaban por el reino, asegurándose de que todos lo presenciaran. De rodillas, las lágrimas inundaron los ojos de Kushina al verse libre del control de los espíritus que se alimentaban de su ira. Naruto, hijo mío. Mi amor. Dijo, sintiendo el cálido abrazo del Shinigami que la rodeaba. Las llamas cubrieron su cuerpo y recibió de nuevo la túnica blanca del dios de la muerte. Sin embargo, este se había dividido en 9 colas. Sobre su lomo yacía el símbolo del clan Uzumaki. El cabello rojo de Kushina volvió a ser blanco. De hecho, comenzó a brillar con tanta fuerza que quienes lo observaban tuvieron que cubrirse los ojos para no quedar ciegos. Kushina se levantó y extendió las manos. Sonrió con una amplia sonrisa, una sonrisa sincera, una sonrisa amorosa. Su alegría era contagiosa mientras los relámpagos surcaban el cielo con vetas de fuego. Karu y Omoi sonreían con risa y Tayuya. A lo lejos, Yuri lloró al sentir que su cuerpo recibía las bendiciones de Naruto y los Shinigamis. Mientras todos contemplaban el espectáculo, sus ojos se posaron rápidamente en una estrella más brillante que todas las demás. Parecía como si la estrella misma estuviera en llamas, pero no se consumió. Tampoco caía tan rápido como las demás. De hecho, parecía flotar con la gracia de un ser etéreo. Pronto se hizo evidente para todos que no era una estrella lo que miraban con los ojos entrecerrados. Era un hombre. Sin embargo, no se parecía a ningún hombre que hubieran visto jamás. Cuanto más se acercaba, más se veían obligados a alejarse. Incluso cerrando los ojos, el brillo de su rostro parecía atravesar sus párpados. Solo Kushina y los del clan Uzumaki pudieron estar ante él mientras sus pies tocaban el suelo helado. Cuando lo hicieron, la tierra palpitó con oleadas de poder. Como las ondas de una piedra en un río, su poder se extendió desde el centro, atravesó la aldea y se extendió al resto del reino frío. Kushina lo miró fijamente. Sus lágrimas aún no se habían detenido, y no pararon cuando él le acarició las mejillas. Sus manos eran cálidas y fuertes, tal como las recordaba. Era su hijo. Había regresado a ella. Cuando Kushina lo miró, tuvo que admitir que era fácil confundir a Naruto con otra persona. Las marcas de bigotes en su rostro, normalmente delgadas como líneas, se habían ensanchado como largos rectángulos. Sus ojos eran del tono plateado más hermoso que jamás había visto. Rosarios le rodeaban el cuello y campanillas colgaban de los extremos de su túnica. Al repicar, todos los espíritus, buenos y malos, justos y viles, caían de rodillas. Su cabello era largo y estaba bendecido por las estrellas. Entre su capa y su cabello, Kushina casi creyó ver sistemas solares enteros incrustados en su cuerpo. Parecía desafiar toda lógica que el mundo shinobi hubiera creado. Entonces la besó. Kushina abrió mucho los ojos, mirándolo fijamente. Recordaba esos labios. Siempre le había encantado besarlos. Eran cálidos y estaban llenos de vida y fuerza, qué irónico, dado el dios que los alimentaba. Kushina le devolvió el beso, ansiosa por decirle cuánto lo había extrañado. Toda su ira, todo su estrés, toda su persistencia, todo era por este momento, mientras se sentía renovada en su abrazo. Sus uñas se clavaron en sus hombros y su túnica. Tiró de ellos posesivamente mientras él la atraía aún más. Se besaron apasionadamente. Llena de necesidad, deseo y anhelo, Kushina habría tomado a su hijo allí mismo si las circunstancias lo hubieran permitido. Desde sus mejillas, Naruto rodeó la cintura de su madre con sus brazos. La atrajo aún más hacia sí y las manos de ella tocaron su pecho tan ancho y fuerte. Tan solo sentirlo hizo que Kushina se desmayara. Al separarse, Kushina se sintió un poco mareada. No sabía cómo se mantuvo en pie después de eso, pues sentía las piernas como gelatina. Antes de que pudiera hablar, vio a Naruto girar la cabeza. Entonces sonrió. No era una de esas sonrisas bobas que solía dar. Era la sonrisa de un hombre amable, la sonrisa de un gobernante sobre las masas, la sonrisa de un rey sobre los plebeyos. Levantó la mano y le hizo una seña a quien vio entre la multitud.
Mientras la gente se tragaba el nudo en la garganta, se tensaron al ver salir a Yuri. Tenía la cara empapada en sudor y los pulmones parecían arder, pero sentía la atracción de su primo. Naruto ni pensó, con los sentimientos desorientados a medida que se acercaba. Cuanto más se acercaba, más radiante se volvía junto con Kushina. Una túnica la envolvió y ella tomó la mano de Naruto. Su mirada poderosa, pero tierna, se fijó en ella y la besó también. Abrumada por la emoción, Yuri lo abrazó al cuello. La besó con la misma intensidad que a Kushina, y Yuri sintió que su cuerpo se llenaba de la fuerza de su poder. Sus labios temblaron contra los suyos mientras su lengua rozaba su boca. Semanas sin contacto, semanas de entrenamiento y semanas de penas reprimidas parecieron fluir a la vez. Incluso el Sanbi se sobresaltó por la cantidad de poder que fluía por el cuerpo de Yuri. Cuando Naruto la soltó, los ojos de Yuri se agitaron mientras mil sensaciones maravillosas llenaban su cuerpo simultáneamente. Al mirarlo a los ojos, se quedó sin aliento, pues parecía que sus pupilas brillaban tan bien como el espacio exterior del reino helado. Todas las palabras parecieron desvanecerse. Sin embargo, no necesitó hablar. Él entendió lo que quería decirle al soltarla de sus brazos. Cómo deseaba que no lo hubiera hecho. Ya se sentía sola sin su abrazo. Cuando Naruto soltó a Yuri, dirigió brevemente su mirada hacia Karui, Omoi, Risa y Tayuya. Como era de esperar, Tayuya fue la única que recuperó la voz. «Te tardaste bastante», imbécil comentó, haciendo algo que jamás pensó que haría en vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se frotó los ojos con el brazo para no dar más pena. Sin decir palabra, Naruto sonrió ante su comentario. Luego se giró hacia el resto de la multitud, lanzándoles una mirada dura y acusadora. La multitud esquivó su intensa mirada. Casi todos parecían culpables, de una forma u otra. No tenían ni idea de que, mientras entrenaba, Naruto los había visto y presenciado lo que habían hecho durante tantas semanas. Los vio degenerar lentamente en violencia y cómo algunos instigaban a otros. Había presenciado las reuniones secretas sobre cómo sembrar la discordia en la población. Si hubiera sido apropiado, los habría matado a todos. Sin embargo, sus castigos vendrían después. En cambio, el invocador del Shinigami se concentró en un objetivo, una tarea, una oportunidad que había anhelado desde que había completado ese mes de pura agonía, dolor y comprensión. Kaa-san, reúne a los Kage y convoca a todos a las afueras de la aldea, dijo Naruto lentamente, con una voz profunda, pero que parecía estar impregnada de los años de la antigüedad. Kushina solo pudo asentir. Naruto les dio unas palmaditas en los hombros a ella y a Yuri. Volveré pronto. Hay un asunto que debo atender. Espérenme, dijo. Antes de que ella pudiera siquiera aceptar, Naruto se apartó de ellos y extendió la palma de la mano. Al instante, se abrió un portal negro. El Jinchuriki de Kyuubi miró a la multitud una vez más. Entonces entró en el portal. Nadie dijo una palabra ni se movió mientras se cerraba tras él. Una vez que Naruto se fue, Kushina y Yuri se miraron. La primera se giró de inmediato. Reúnan a todos en la aldea inmediatamente. Dense prisa, maldita sea. Ordenó Kushina. Los Kage finalmente se calmaron y hablaron rápidamente con sus asistentes. Tsunade miró a Mikoto y Sasuke. Asegúrense de que todos lo sepan. Si nadie aparece, díganles que los voy a internar yo misma. Dijo. Ni la madre ni el hijo del clan Uchiha necesitaron que se lo dijeran dos veces. De hecho, prácticamente salieron disparados, mientras su chakra destrozaba el hielo y la nieve bajo sus pies. ¿Es una sonrisa, Sasuke? ¿Será que estás feliz de que Naruto haya regresado? Bromeó Mikoto. Aunque la sonrisa de Sasuke no desapareció, miró a su madre. Ya era hora de que lo hiciera. Esto se estaba volviendo un poco aburrido, respondió Sasuke. Los dos Uchiha corrieron hacia la distancia, preparados para contarle a cualquiera que vieran lo que habían presenciado. Mientras tanto, el portal se abrió y Naruto salió. Habían pasado muchas semanas desde que había teletransportado a las masas de las naciones elementales. Ahora, él era el primero en dar un paso atrás y presenciar lo que había sido de su mundo, y su corazón se afligió al ver su lamentable estado. No había nada allí. Aparte de nubes rojas y oscuras, relámpagos negros y miles de agujas negras como pinchos que sobresalían del suelo, el resto era prácticamente un páramo desolado. El aire estaba cargado de sangre, muerte y violencia. Cascadas rojas resonaban en sus oídos al oír los gemidos de numerosos espíritus.
Imploraban ser liberados de la espantosa tortura que les infligía la maldición de Hashin. En su estado de elevado poder espiritual divino, Naruto oyó cada grito. Su cabello ondeaba con el viento árido y percibió los gritos de los demonios negros, que se intensificaban cada vez más. Así que ahí se fueron, pensó mientras observaba las agujas. Una a una, las bestias negras comenzaron a salir de las agujas con gran esfuerzo. Sin duda, Hashin las había guardado, ya que claramente no quedaba nada que matar excepto a ellas mismas. No pierdas más tiempo, Uzumaki Naruto. Termina lo que te prometí y vete. Tu poder es fugaz mientras tu alma se consume lentamente, dijo la voz de quien le había otorgado su forma actual. Lo sé, Shin. No necesitas recordármelo, respondió Naruto. Actuando con rapidez, Naruto cerró los ojos y percibió a Hashin. Por suerte, no fue difícil. El dios estaba al otro lado del mundo, riéndose a carcajadas, sentado en un trono de agujas negras. Naruto no estaba seguro de por qué no lo habían notado aún, pero se aseguraría de darle una recepción real al bastardo que había corrompido su mundo. Inhalando y exhalando, Naruto desenvainó su espada. En cuanto la tocó, rayos de luz cegadores atravesaron las oscuras nubes que lo cubrían mientras sostenía la espada sobre su cabeza. ¿Listo?, preguntó. Estamos contigo, Naruto-sama. Hasta el fin de los tiempos. Exclamaron Pakura, Dan, Kimimaro, Suiden, Yaiko y Gari. Al escuchar sus palabras, Naruto cerró los ojos y llenó su espada de poder divino. El suelo tembló bajo sus pies y el viento arreció. Naruto inhaló y exhaló. Inhaló y exhaló. Inhala. Exhala. Mientras Naruto se ponía de pie, el espíritu del Shinigami apareció tras él. Tanto el dios de la muerte como Naruto rompieron las cuentas de sus collares. Cada uno se tragó uno mientras el antiguo sello del Shinigami se estampaba en la frente de Naruto. Naruto apretó los dientes y millones de espíritus lo llenaron de fuerza. 5 formaciones gigantes de sellado aparecieron sobre su cabeza. Shisenpo. Shinigami Fukoku. Byakushi no O. Shimatsu no Daisanmon. Modo sabio de la muerte. Edicto del dios de la muerte. 100 caminos de la muerte. Abriendo la tercera puerta del fin. Rugió Naruto mientras su Onsou explotaba en el aire. Rugió hasta que se le secó la garganta mientras estrellaba su espada contra el suelo. Los 5 sellos gigantes sobre su cabeza se hicieron añicos al astillarse el suelo frente a él. Una oleada de Onsou brotó de su espada. El suelo se rompió en pedazos, arrasando con cada aguja a su paso. Llamas oscuras y purpúreas del inframundo brotaron del suelo, rugiendo como un dragón feroz dispuesto a reclamar su lugar y dejar su huella en el mundo del que había sido arrancado. Las llamas danzaron por el aire y el suelo, golpeando y retorciendo como las cadenas que colgaban a los muertos. Las cadenas rasgaron el suelo, levantando agujas como palos rotos. Las bestias negras gritaron de agonía mientras las llamas púrpuras las consumían. Una a una, numerosas agujas fueron arrojadas al oscuro abismo bajo el suelo astillado. Las puertas de la muerte se los llevaron a todos y los llevaron al más allá, liberando sus almas de la maldición de Hashin mientras la violenta vorágine de la energía drenante del Shinigami continuaba su camino. A lo lejos, Hashin se reía entre dientes mientras contemplaba la nada. No era frecuente, pero a veces disfrutaba del verdadero valor de su dominio. Al igual que sus seguidores, había erradicado toda forma de vida de este mundo. Aunque era solo uno de los millones que había conquistado en su vida, había algo especial en este en particular, sobre todo porque sus hermanos parecían tenerlo en gran estima. A decir verdad, Hashin casi estaba triste por haber exterminado a la humanidad, salvo a aquellos que se escondían en ese pequeño reino al que creían que no podría llegar. Podría haber ido cuando quisiera, pero sería mucho mejor dejarlos cocerse en la esperanza antes de exterminarlo. La matanza sería mucho más dulce así. Quizás incluso se quedaría con algunos solo para entretenerse. La tendencia de la humanidad a odiarse a sí misma siempre era divertida, después de todo. De hecho, tal vez debería... El dios de la matanza interrumpió sus pensamientos cuando de repente sintió temblar la tierra misma. Se estremeció con una intensidad que jamás había experimentado. Antes de que pudiera prepararse, se giró y abrió los ojos de par en par. Vio una explosión de puro poder divino sobre él, destrozando y tronando todo lo que había construido. Dicho esto, su sorpresa fue pasajera antes de que riera. ¿Nunca aprendes, muchacho? Nunca tendrás la fuerza para vencerme. Tu mundo es mío y siempre lo será.
Permíteme aplastar tu débil resistencia y la fe que mi hermano depositó en ti, dijo Hassin, extendiendo la mano. El dios tuvo que admitir que el poder de la técnica era impresionante. Era más poderosa que cualquier otra técnica que le hubieran lanzado antes. Como todos los demás, la detendría. Como todos los demás, la conquistaría. Y, como todos los demás, evitaría la desesperación que la siguió. O eso fue lo que Hassin pensó que sucedería antes de que el dios de la matanza gritara de dolor al ser alcanzado por la explosión del poder del Shinigami. Gritó de dolor mientras las llamas púrpura oscuras grababan los sellos del dios de la muerte en su piel. Por mucho que lo intentara, no pudo escapar del impacto total de la técnica, que lo atravesó montaña tras montaña. Los lamentos de millones de almas moribundas se aferraban a su forma, amenazando con destrozar su cuerpo y alma inmortales en 1000 pedazos. Hassin y el golpe cortante se perdieron en la distancia hasta que una torre cataclísmica en espiral de fuego púrpura oscuro, almas aullantes, cadenas de no muertos y las puertas de los condenados volaron por los aires. La torre alcanzó tal altura que se estrelló contra las mismas estrellas, llevándolas consigo y aumentando su fuerza. El fuego púrpura se convirtió en un mar de estrellas mientras las cadenas arrastraban el pilar hacia la puerta de la muerte. Entonces las invocaciones de Naruto aparecieron en el aire y dispararon sus técnicas hacia las puertas, haciendo erupción violentamente su interior mientras las puertas detrás de ellas se cerraban. Desde donde se encontraba, Naruto observó cómo la lava de la tierra comenzaba a brotar lentamente. Vapor caliente y ceniza llenaban el aire lo suficiente como para derretir la piel humana. El páramo, antes decrépito, parecía convertirse en el mismísimo infierno mientras el fuego se extendía por el horizonte. El rubio sintió que las puertas de la tercera puerta comenzaban a estallar al abrir el portal de nuevo. Al hacerlo, perdió su piel. «Espérame, bastardo. Te daré más cuando regrese», dijo Naruto, con todo el poder que había usado borrado de su cuerpo por el momento. Entró en el portal y lo vio cerrarse tras él. En cuanto se fue, la tercera puerta de la muerte explotó, liberando 5 torres de llamas púrpuras iluminadas por estrellas. Nadie sabía cuánto tiempo bailaron los pilares, pero Hassin sintió toda su agonía y poder durante cada segundo que permaneció dentro. Lentamente, las llamas y la autoridad divina se extinguieron lo suficiente como para que el dios de la matanza pudiera recorrer de nuevo las tierras de las naciones elementales. Salió tambaleándose, lleno de ira, mientras su cuerpo sangraba profusamente. Se tocó la cara y contempló la sangre que le corría por la palma. Se tocó el pecho y su cuerpo permaneció inmóvil. Un enorme corte le cruzaba el torso, cuyas profundas ranuras le hacían arder las entrañas por el aire. Con la furia reflejada en su rostro, Hassin intentó sanar el daño. Intentó usar su divinidad natural para aliviar la carga que pesaba sobre él, pero descubrió que esto solo parecía intensificar el dolor. Fue entonces cuando comprendió que no solo había sido su cuerpo. Su propio espíritu, su alma, había sido golpeada, dañada, desgarrada. Hassin dio un paso al frente, cojeando de puro dolor mientras la sangre le caía por la cara. Bastaba con un paso más para caer de rodillas de dolor. Tenía la vista borrosa y le zumbaban los oídos. Al levantar la vista, vio la devastación de todo lo que había planeado. Apretó los dientes y los puños. «Uzumaki Naruto», gritó, levantando las manos a pesar del dolor. Sin embargo, al alzar la vista, vio que no solo la tierra había sido cortada, sino también las estrellas y el cielo que se extendía más allá. «Jejejejeje, ja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 . Felicidades, muchacho. Has hecho lo único que no debías. Me has hecho enojar. Me has hecho enojar muchísimo. Disfruta tus últimos momentos en tu agujero de reino. Me aseguraré de grabarte este insulto en lo más profundo de tu ser. Y a ti, hermano mío, jamás permitiré que tú y tu invocador se vuelvan a encontrar». Hassin se rió entre dientes, con el dolor aún recorriéndole el cuerpo. El dios de la matanza rió sin parar, esperando el día del regreso de Naruto. Sin embargo, por suerte para él, había algo que pronto sabría. No tendría que esperar mucho. Bueno gente, ese fue el capítulo número 79, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.